Cuando el gobierno rechazó negociar su propuesta para el Fondo de la Educación Pública, o FES, la comunidad universitaria se lanzó a la calle. Lo que los estudiantes, profesores y administrativos lograron fue conseguir que la presidenta Laura Chinchilla mediara entre los ministros y los rectores de las universidades públicas, algo que hasta ese momento se había negado a hacer. También se logró que los ministros estuvieran dispuestos a variar el 4,5% de crecimiento real que ofrecían a las universidades hasta el 2015. Dicho esto, y aplaudiendo la acción de la comunidad universitaria, debe uno preguntarse hasta qué punto los rectores cumplieron con su papel. El acuerdo que firmaron en la madrugada del 26 de agosto básicamente asegura un 5,5% de crecimiento real, muy por debajo del 13% que exigía la comunidad universitaria. Es notable cómo muchas personas cercanas a la universidad y por lo demás muy críticas de las políticas oficiales en torno a la educación, terminaron considerando que el acuerdo era muy acertado al asumir que el estado de las finanzas públicas no permitía demasiados gastos en nada. En esta cápsula se pretende señalar algunos mitos sobre ese supuesto estado de ahorro y frugalidad del gobierno actual. El gobierno insistió que un crecimiento real de un 13% para las universidades era insostenible, mientras que cuando solo unos días después presentó su propuesta de presupuesto nacional para el 2011, resulta que el gobierno pretende incrementar sus gastos en un sorprendente 16%, en una época de crisis. Por lo visto, para el gobierno es válido que sus gastos crezcan un 16%, pero considera que los gastos correspondientes al rubro de educación superior solo deben crecer una fracción de ese porcentaje. El gobierno y la prensa comercial han insistido en que darle más a las universidades significa quitarle a los colegios y escuelas públicas, cuando la realidad es que las universidades apenas se han ocupado un poco más del 1% del Producto Interno Bruto, del 6% que normalmente el gobierno le asigna al área de educación. Asimismo, se ha dado a conocer que el Ministerio de Educación no fue capaz de ejecutar unos $500 millones en los últimos 3 años, una cifra que supera el promedio de los fondos del FES. Mal hacen entonces los ministros y la prensa comercial en echarle la culpa a las universidades del Estado, de las escuelas y colegios del país. El gobierno siempre sostuvo que en época de crisis, la educación representaba un gasto, no una inversión rentable, por lo cual debía de recortar drásticamente los fondos del FES. No obstante, una vez que logró reducir significativamente estos fondos, el Ejecutivo recalificó los montos asignados a la educación como inversión, no ya como gasto. La razón es que de esta manera podía pedir prestado para cubrir estos fondos, pero el hecho de que recalificara lo educativo solo después de la firma del FES refleja que para el gobierno la educación no era una inversión en la que quería participar. Y lo último y quizás lo peor, es que al mismo tiempo que limita fuertemente su participación en la educación pública superior, el gobierno lanza un programa de financiar becas de universidades privadas, cubriendo hasta un 50% del costo de las carreras. Con ello, el Estado ayuda a mantener llenas las aulas de las pobrecitas empresas de la educación superior del país. Aquí nos gustaría hacerles una pregunta, señores del gobierno. ¿No será mejor mantener un rango adecuado de crecimiento de las universidades de todos los costarricenses en vez de gastar fondos de todos los costarricenses para financiar carreras que en términos generales son vistas por el mercado laboral como de menor calidad que las de las universidades públicas?